Bienvenidos a la séptima conferencia de la propuesta de Earth for All contra el cambio climático, organizadas por el doctor Luis Tamayo Pérez y el doctor Antonio Sarmiento Galán por la UNAM, en colaboración con Earth for All, el Huerto de Epicuro y Dragón de Jade. Hoy es la 26 de julio de 2023, es la séptima conferencia y es impartida por el doctor Carlos Gay García, que está titulada La Tierra para Todos, una manera casi nueva de pensar acerca del cambio climático. Bienvenidos todos. Dejo la palabra al doctor Luis Tamayo, quien va a hacer una semblanza del doctor Carlos Gay García. Bueno, en primer lugar, muchas gracias, Jesús. Ciertamente, como indicas, esta es la última, es nuestro cierre, el broche de oro de este ciclo de conferencias que el Instituto de Matemáticas de la UNAM, en colaboración con el Dragón de Jade y, por supuesto, el grupo Earth for All, realizamos para hablar, para discutir sobre... ¿Podrían apagar ese micrófono, por favor? Para discutir sobre la propuesta que en octubre del año pasado presentaron los nuevos integrantes del Club de Roma. Este libro que después de 50 años recupera este gran estudio que fue Los límites al crecimiento y que ahora se titula Earth for All, una guía para la sobrevivencia de la humanidad. En esta ocasión nos acompaña el doctor Carlos Gay García, el cual es una persona que respetamos muchísimo, encargado durante años del Programa Universitario de Investigación sobre Cambio Climático, investigador del Instituto de Ciencias de la Atmósfera, quizás uno de los investigadores más reconocidos, recibió el Nobel cuando se le dio en el año que fue, cuando estaba Rajendra Pachauri, integrante del IPCC. Bueno, ya nos contará él, una gente además que queremos mucho y que respetamos muchísimo. Entonces, para nosotros es un enorme placer, Carlos, tenerte con nosotros. Y sin más, te quiero dar la palabra, salvo que Toño Sarmiento, el co-coordinador de este seminario, quiera decir alguna cosa. Bueno, si no es el caso, entonces le damos la palabra al doctor Carlos Gay García. Gracias. Sí, muchas gracias. Muchas gracias, Luis, a Antonio Sarmiento, a Héctor, Dragón de Jade, y a todos los que nos estén viendo. Pues gracias por estar aquí. Gracias por haberme invitado. En realidad, no deja de ser un tema sumamente importante, que se plantea en el libro, en la nueva entrega del Club de Roma, de Earth for All. Earth for All, ¿no? Y de esta me voy a referir a algunos casos, pero quizá trate de bordar un poco alrededor del tema, porque en realidad la primera versión de esto lo estábamos comentando antes de entrar a la conferencia o antes de entrar a esta conversación, pues se publicó por ahí de 1972 lo que se llamaba Los límites al crecimiento, que en esa época el Club de Roma se dedicó pues a hacer un estudio. Básicamente tenía como telón de fondo el hecho de la finitud de la Tierra, la finitud de los recursos naturales y la velocidad a la que nos estaríamos consumiendo los recursos naturales y estaríamos produciendo produciendo la comida necesaria para pues darle de comer a un montón de miles de millones de habitantes. En este momento andamos por 8,000 millones de habitantes. Probablemente en unos cuantos años, para el 2050, seamos 9,000 millones de habitantes. Lo que plantea, pues dentro de este contexto de los límites al crecimiento del primer libro, pues plantea un problema muy importante, porque es alimentar, dejar crecer, dejar que la vida progrese, que la gente pueda hacer algo en el planeta con sus vidas, cosa que nunca se vio muy claro, ni desde entonces, ni prácticamente desde ahora. Este argumento yo lo que quisiera poner en términos de una limitación que me ha estado molestando en los últimos tiempos, y es que hay muy pocos temas
transgeneracionales, aunque aparentemente dicen que sí, pero considerando que una generación puede tener no sé, 25 años, antes considerábamos un cambio de generación cada 25 años, esto representaría que han transcurrido 2 generaciones desde el primer libro que se publicó, que básicamente toca los temas que se tocan en este libro. Claro, hay temas novedosos que se introducen en este libro y algunos de ellos, pues tomaré algunos momentos para referirme a ellos, ¿no? Pero esto de lo transgeneracional es que me preocupa mucho porque da la impresión que cada 25 años estamos arrancando de nuevas cosas que se habían arrancado con anterioridad. Eso tiene que ver un poco con el hecho también de volverse más viejo, ¿no? Y lo que me ocurre a mí, que me irritaba hace mucho tiempo, iba yo con algún investigador ya mayor, un investigador hecho, etcétera, y le planteaba yo algún tipo de problema o le planteaba algún tratamiento y me decía, uy, no, Carlos, eso lo hicimos nosotros hace X número de años, ¿no? Esto ya lo hicimos nosotros hace X número de años. Y para mí, no sé, lo interpretaba quizá con dureza como si fuese o proviniese este comentario de alguien que fuera pues muy arrogante, ¿no? Que no admitiera cosas novedosas. Pero el punto es que hasta cierto punto tenía razón. O sea, son cosas que redescubrimos a cada rato. Me refiero a esto como me refiero a muchos otros campos de conocimiento o campos que nos ocupan pensar y estar dándole vueltas al asunto. De que regresamos, es como un salto cuántico, ¿no? Hay una generación que cree que está inventando algo que en realidad ya se inventó hace mucho rato, ¿no? Y esto nos está pasando con lo del Earth for All o lo que eran los límites al crecimiento. En realidad los problemas no son nuevos. Tienen pues los 50 años entre las dos publicaciones y todos los que hemos estado dentro de esos 50 años dentro de estas dos publicaciones. Entonces, este primer razonamiento tiene que ver con el hecho de que no existe una progresión que uno esperaría, una progresión un poco más, como dirían los matemáticos, más monótona en cuanto a la acumulación de conocimientos, la asimilación de los mismos y la actuación sobre los mismos. Entonces, hay periodos donde se rompe esto y da la impresión que ya no hicimos nada al respecto de los problemas que nos estaban, de alguna forma, nos estaban afectando o nos estaban inquietando hacía tantos años. O sea, y esto tiene que ver con el hecho de que estamos en van a ser la 28 reunión la 28 reunión de la COP, la conferencia de las partes ahora que va a ser en Abu Dhabi o no sé, en un sitio en el Medio Oriente, la nueva conferencia de las partes de la Convención Marco de Cambio Climático, que empezó en el 85 y vamos en el 2023. Entonces han transcurrido también, pues eso, como 28, 29 años, ¿no? Y da la impresión de que caminamos en unas cosas a una velocidad pasmosamente lenta, en cuanto también como reacción y respuesta a lo que se plantea desde 1985, que ya estoy hablando de 1985, con la primera Convención Marco de Cambio Climático, que de alguna forma ya había estado siendo afectada por lo que se había hecho antes en relación a cambio climático. Y nos podemos aquí regresar hasta 1903, cuando Svante Arrhenius, ese científico sueco, ¿no?, hace sus primeros cálculos para ver cómo el dióxido de carbono que se estaba depositando en la atmósfera a partir de la revolución industrial pudiera afectar, bueno, para empezar, la temperatura atmosférica. Entonces tenemos ahí, desde 1903, sabemos que las concentraciones de dióxido de carbono en la atmósfera, o deberíamos haber sabido, ¿no?,
el estudio de Arrhenius quedó en un cajón, ¿no? O sea, de 1903 lo metieron en un cajón, lo revivieron por ahí de los 70s, ¿no? Y ahí aparecen unos estudios hechos en Estados Unidos por un señor que se llamaba Charney, que en 1979 el gobierno de Estados Unidos le pide que por favor que haga una especie de revisión de qué es lo que sabíamos de cambio climático hasta ese momento. Y en realidad Charney, bueno, pues utiliza lo que se había venido trabajando en el contexto de las concentraciones de gases de efecto invernadero, el calentamiento global y sus impactos, y en el 79 emite un informe al gobierno de los Estados Unidos diciendo, pues prácticamente, con mayor antigüedad, lo mismo que estamos repitiendo muchos años después en cuanto al calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero de origen antropogénico, de sus impactos en las actividades humanas que tienen que ver con el crecimiento, que tienen que ver con el confort, que tienen que ver con comer, con estar bien, con estar cómodos, con estar gorditos, etcétera, ¿no? Entonces, en realidad, nos estamos dando cuenta de esto, como digo yo, pasmosa lentitud con la que nos movemos ante pues estos anuncios que se nos dan desde principios de siglo, luego por los años 80, 79, por los años 80, donde en realidad aquí se viene, daría la impresión como que se desboca la cosa, porque en el 85 se constituye la Convención Marco de Cambio Climático, perdón, estoy diciendo 1985, sí, que venía de 1982, la cumbre de Río, ¿se acuerdan? La cumbre de Río, ahí se empiezan a firmar cosas en el 85, es la primera reunión de la COP. En la cumbre de Río, en 82, ya se decide la Convención Marco de Cambio Climático, y hay otras convenciones, y bueno, aquí no voy a hacer mucha historia porque es como para tema de otra historia, pero el punto es que en 85 ya tenemos funcionando un organismo internacional. Aquí tengo que decir dos cosas, ¿no? Y es que son de los primeros momentos en donde que el planeta de alguna forma se moviliza ante los resultados académicos. Porque todavía no se podía achacar muy bien, realmente no se sabía muy bien qué es lo que estaba pasando, pero sí se podía prever lo que podría pasar. Y con base en la previsión es que se empiezan a organizar estos organismos tan grandes, porque en realidad las visiones del futuro que se pueden formular a partir de estos estudios son muy negativas. Asustan a cualquiera. Quizá este fue uno de los efectos que ocurrió de tanto que uno se asusta, como que le impide a uno el tomar acciones, empezar a ejercitar el ingenio para ver cómo le hace para prepararse a otras visiones. Y como estas visiones en realidad están basadas en estos estudios, todavía como que es muy difícil soportarlas con evidencia observacional. De hecho, las señales de cambio climático o las señales debidas al calentamiento global, el calentamiento global debido a las emisiones de gases de efecto invernadero. El planeta se calienta y ese calentamiento del planeta va a afectar todos los procesos naturales que ocurren en el mismo, ¿no? La temperatura controla la cantidad de agua que existe en la atmósfera y por lo tanto va a controlar el ciclo hidrológico, y el ciclo hidrológico pues va a controlar dónde llueve, dónde no llueve, y cómo va a distribuirse este agua, y esta agua va a afectar cómo se produce la comida, cómo se dan las diferentes regiones, o cómo cambian los climas regionales. Entonces aquí tenemos del calentamiento global anunciado por Arrhenius, las percepciones y las visiones futuras de cómo este calentamiento global podría afectar clima, y cómo de estas afectaciones al clima podrían afectar las actividades humanas. Nos vamos desde principios del siglo XX
hasta mitad del siglo XX, hasta los 80 del siglo XX, ¿de acuerdo? Y seguimos trabajando con la parte de las visiones. Fíjense que es a partir de 1985 por ahí, cuando la señal del cambio empieza a hacerse notar, porque se sale del ruido de lo que se llama la variabilidad natural, ¿no? Empiezan las cosas a ocurrir más rápido, empiezan a ocurrir las cosas de manera diferente, pero estamos inmersos en cambio climático, bueno, desde la revolución industrial, como lo quieran ver digamos, mis colegas más, ¿cómo diría yo?, precisos, ¿no? Que quieren ver cómo separo esto de la variabilidad natural. En realidad, para mí esto ha sido una especie como de argumento un tanto académico, porque el clima es el promedio y la suma y el promedio, pues, de lo que ocurre de día a día. O sea, el clima es un producto de estos promedios, claro. Un día que llueva mucho, pues llovió mucho ese día. Pero si resulta que ese día está inmerso en muchos días donde está lloviendo más de lo que antes percibíamos, pues eso es clima, ¿no? El día es lo que tenemos y el clima es lo que esperamos tener o lo que esperaríamos tener, ¿no? Aquí un colega mío me hacía un buen ejemplo y dice, es como cuando entras a una miscelánea y le pides al señor detrás del mostrador que te dé una Coca-Cola al tiempo. No le pides una Coca-Cola al clima, ¿no? Porque tendría que irse a hacer cálculos y tener que dividir y los climas que el promedio 30 años, etcétera. Pues no, te lo va a dar a las temperaturas de eso es estado del tiempo, ¿no? Y lo demás sería clima. Bueno, esto es como digo, esa es una nota al alcance porque mucha gente se sigue confundiendo lo que es clima y tiempo, ¿no? Y el clima es esta cosa más de largo plazo. Estos son veranos más calientes, inviernos más calientes, noches más calientes. Hablando en términos generales, ¿no? Días más calientes, etcétera. Inviernos más cortos. ¿Y dónde se va viendo esto? Pues en aquellas cosas que como que son muy difíciles de cambiarlas de día a día, como por ejemplo un glaciar, ¿no? Un glaciar, si lo vemos desaparecer, no es cuestión del tiempo, no es que un día llovió mucho o 2 días llovió mucho, sino es que está siendo enfrentado a condiciones que le hacen que esté perdiendo masa más de la que está ganando. Y eso no lo va a hacer a menos que esté inmerso en un cambio climático, ¿no? Aquí les echo yo también una anécdota, porque yo iba a visitar familia de mi mujer a Bolivia, y ahí en una ocasión de ellos, porque serían los 80, me llevaron a visitar el glaciar de Chacaltaya, que es una de estas montañas altas en la cordillera de los Andes. Y iba a Chacaltaya y me lo mostraban porque era la pista de esquiar más alta del mundo, ¿no? 5,000, por arriba de los 5,300 metros. Y en uno de mis viajes posteriores a Chacaltaya, que yo lo podía identificar desde que me bajaba del avión en el Alto en La Paz, en Bolivia, y de repente busco así en el horizonte y ya no veo el Chacaltaya. Más bien, lo que no veía ya era el glaciar del Chacaltaya, que completamente desapareció. Ahora, de esto nos hemos dado cuenta, incluso en México, que los glaciólogos, bueno, la glaciología en México, pues teníamos glaciólogos para unos cuantos volcanes, con lo que nosotros aprendimos de pequeños de las nieves perpetuas del Popo, del Ixtla o del Nevado de esto, ¿no? Y en realidad, pues en el Popo quedan 2 kilómetros o queda 1 kilómetro cuadrado, en el Ixtla quedan algunos parches. Entonces, todos estos son evidencias clarísimas de que el clima está cambiando. Y ese clima es el que, a fin de cuentas, el que nos da de comer, ¿no? Ahora, vámonos a lo otro. Hay dos, que esa es una cosa que también he estado yo incluso platicando y quizá les haya tocado a ustedes también esta cosa, ¿no? Hay un problema y es que el mundo está lleno de gente. O sea, no es un mundo vacío que lo estamos viendo como quien observa Marte o Venus, ¿no? A la distancia, y no somos no tenemos intereses encontrados ahí, ¿no? Nos interesa por la astronomía, pero si fuéramos marcianos o venusinos
y viviéramos en Marte o Venus, estaríamos muy preocupados con lo que podríamos o no ver. Y eso es lo que ha pasado en la Tierra con personas muchas como ustedes y como yo, que estás estudiando tu materia de estudio es prácticamente tu casa, ¿no? Es tu comida, es tu desayuno, es tu vacación, es tu ropa, o sea, estamos viendo que eso se está poniendo en riesgo. Quizá no muchos lo hayan podido apreciar, porque cierran los ojos, porque creen que todo es igual, porque pues no se han metido, no han tenido la oportunidad o la obligación de estudiar estas cosas. Pero hacerse capaz de percibir esto, quizás se requiere una especie como de preparación, no sé, intelectual diferente o una educación algo diferente, porque hay mucha gente que se niega a admitir, que estas cosas están ocurriendo. Y aunque se les inunde el hospital y se les inunde la casa o tengan una onda de calor como estas que hemos estado padeciendo recientemente, ¿no? De 30 pico grados aquí, de que yo estaba ahora hace unos días en Albuquerque y estuvimos a 40 grados algún día y más. O sea, son temperaturas no vistas, ¿no? Pero ok, ante lo no visto, ya nos dijeron, es que estas no son vistas. Junio de este año ha sido el junio más caliente de lo que se lleva el récord en el planeta, ¿no? Pero de cualquier manera, o tienes que leer esto, o te lo tienen que decir, y uno tiene que estar suficientemente abierto para, pues, hacerse cargo, para darse cuenta de que esto está ocurriendo y que es una cuestión grave, ¿no? El hablar de la crisis climática y no verlo como una crisis climática, ¿no? Porque pues es negarse. Esto es una cuestión de percepción, qué es crisis o qué no es crisis, bueno, lo que sea, pero la cosa es que se nos está llevando la trompada y no, yo sí lo admito, y no se quiere admitir. Antes de entrar a esta conversación, Toño y tú hablaban de que de esto estoy hablando desde hace 8,000 años, o sea, hace muchos, mis primeras pláticas son de los 80, o sea, por ahí 84, 85, donde estaba hablando yo de cambio climático, de que nos iba a esto, que eran los riesgos que teníamos, que México en particular, un país, pues ahora digamos de crecimiento medio, no tiene los recursos para enfrentarse a esta cosa, o tendría que hacerlo de manera muy inteligente, con mucho cuidado, etcétera, ¿no? Entonces, esta cuestión, ¿qué es lo que pasa también? Involucra a todos los humanos como tal. Y entonces lo primero que nos damos cuenta es que estos cambios van a afectar de manera diferente a diferentes, digamos, estratos sociales o de diferentes grupos sociales. No los afecta a todos por igual. Y esto también plantea una cuestión ahí de cuestiones de solidaridad, de solidarizarte con aquellos que estás viendo que les va a ir peor que a ti, y todos estos sentimientos que empezamos a entrar en otro, ¿cómo diría yo? En otro reino, ¿no? Es el reino de la solidaridad, el reino de la empatía, el reino de estas cosas, pues se puede olvidar uno muy fácil. Si uno está bien, ¿no? Como decía mi mamá, dame pan y llámame tonto, ¿no? O sea, si a mí me va bien, pues ¿qué me preocupan los demás? Y esto tiene sus impactos también cuando pensamos, por ejemplo, en el cambio climático y qué hacer con él, porque también se ha discutido mucho. Cambio climático y qué hacer con él. Yo me refiero a cambio climático con todas sus implicaciones, ¿no? Pero bueno, podemos interpretar como el cambio climático como las primeras dos fases, como el calentamiento global. Vamos a revertirlo para que las cosas supuestamente regresen a la normalidad, ¿no? Revertir el cambio climático significa, a fin de cuentas, eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero, en primer plano, dióxido de carbono, eliminarlo de plano, ¿no? Y pues esperar que las temperaturas vayan regresando de alguna forma a lo anterior. Para regresar a lo que teníamos a principios del siglo XX, no lo vamos a hacer solamente con estabilizar las emisiones a 450, las que sean, o 500 partes por millón, que será lo que dará el 1.5 grados o el 2 grados
del reporte especial del IPCC. Ustedes se acuerdan a finales de, bueno, hace como 4 o 5 años, salió esa publicación, ¿no? Que básicamente decía, a 2 grados nos va a ir peor que a 1,5, ¿no? Sí. Y a 1,5, pues ya nos está yendo peor que lo que teníamos antes. O sea, no nos hagamos patos, ¿no? Es como decir, y a 6 grados nos va a ir mucho peor. Y yo puedo construir esos escenarios, ¿se dan cuenta? De 6 grados. Pero no es el punto. El punto es cómo hacer para no llegar a esas condiciones. Y lo que nos ha ocurrido hasta ahora es que prácticamente hemos hecho muy poco o estamos haciendo prácticamente nada para no entrar en estos escenarios del 1.5, del 2 y del 3, que es el business as usual, ¿no? Esta cosa de que si dejamos las cosas que vayan como van, pues estaremos en 3 grados más o menos. En 3 grados ya sabemos, porque desde el tercer reporte del IPCC, en 3 grados sabemos cómo se van a distribuir los impactos, y lo que va a ocurrir es que las latitudes altas pues van a vivir como si fueran latitudes medias, y las latitudes bajas pues van a vivir como si estuvieran en el desierto, ¿no? Esto es un poco exageración, pero es un poco lo que ocurriría, ¿no? La agricultura progresaría en latitudes altas. O sea, pues si tienes todo el año esto cercano a 0 y ahora estás en 1 o 2 grados de promedio, quiere decir que vas a producir comida, que vas a producir esto. Entonces, el hemisferio norte siempre le ha ido mejor en estas percepciones egoístas, vamos a ponerlo así, esas percepciones egoístas de que a mí me la voy a saltar porque tengo los medios, porque soy rico y porque vivo en latitudes altas, va a haber muchos impactos que me voy a saltar. Ha habido una tendencia que tengo que añadir en realidad, de que nadie se va a salvar de impactos del cambio climático, porque los huracanes están llegando más altos, sequías e inundaciones les están pasando en Londres, les está pasando en Praga, les pasa en todo, en Nueva York, o sea, pasa por todos lados, pero la percepción es que ellos están mejor para aguantar todo esto, ¿no? Entonces, aquí regreso a mi argumento. ¿Qué es lo que pasa con el cambio climático? Pues si no soy empático, pues yo digo, pues vamos a arreglarlo, ¿no? ¿Cómo lo arreglo? Pues a base de tecnología, ¿no? La tecnología la tengo yo. O sea, el litio está ahí, las baterías de litio están ahí, los autos eléctricos están ahí, la energía solar, pues la tengo ahí, están los paneles solares, está esto, todo. Todo está, ¿en dónde? ¿Y en dónde se hace? En el hemisferio norte. Entonces, reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cuentas es reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a fin de cuentas puede ser un esfuerzo importante, pero puede ser o podría ser un esfuerzo tecnológico. Y es que arreglamos el problema de las emisiones y se acabó. Y el planeta sigue exactamente igual de jorobado que como está ahora, ¿no? Los pobres nos valen gorro. En otras palabras, el llamado Global South, pues que se arregle como pueda. Pero Global North, pues vamos a estar mejor. Entonces no hay esta cosa solidaria, que era mi riesgo, ¿no? Esto, que era una de las posibles vertientes de arreglar el problema. Vámonos por los arreglos tecnológicos, ¿no? Vámonos a desarrollar las baterías, vamos a desarrollar esto, vamos a desarrollar los grandes ventiladores estos o los grandes generadores eólicos con aspas de 100 metros. O sea, esto está allá, no está aquí, no está aquí, me refiero en México o para el sur, ¿no? Todo esto lo tendríamos que traer. ¿Y cómo lo tendríamos que traer? A partir de una realidad a partir de una realidad peor que la que tenemos ahora en comparación, o sea, en comparación con lo que tenemos ahora, en una realidad peor. Y esto, a fin de cuentas, arreglaría o no las cosas, ¿no? Ahora, aquí entra Earth for All, ¿no? Earth for All maneja la tesis, y que yo estoy de acuerdo con ello y me alegro que lo introduzca, y es que si no hay una participación inteligente global,
Y esto quiere decir, las gentes del Global South, las gentes del Global North, acordando que esto se puede arreglar, esta sería la manera más eficiente, la manera más eficaz de arreglar el problema. Y esto ha sido un problema histórico, ¿no? ¿Cómo compruebas que se requiere para un arreglo del problema global, que la manera más eficaz es con el concierto de todos, pobres, ricos, medianamente ricos, desarrollados, no desarrollados, habitantes de islas, habitantes de donde estén? Que se requiere el concierto de todos para hacerlo de manera más eficaz. Y esto yo creo que es lo que pretende a grandes rasgos el Earth for All. ¿De acuerdo? Esto están tratando de convencer, tratan de convencer que aunque esté ahí, no deja de ser un paquete importante, difícil, que por cierto podría ser tema para nosotros, ¿no? ¿Cómo tratar de instrumentar esto a nivel país? Si vale la pena instrumentarlo a nivel país o de plano se requiere del concierto global, porque yo hacía un experimento de estos mentales. Supongamos que México, de repente, nos levantamos un día y ocurre un milagro y estamos todos, somos muy solidarios, muy tal, y estamos pensando en estas cosas y vamos a arreglarlo, ¿no? Y nosotros emitimos 1.4% o menos de las emisiones globales. Quiere decir que nosotros con un esfuerzo al interior de México tendríamos que estar lidiando con los 3 grados y los demás no hacen nada. Tendríamos que estar lidiando con el 1.5 o 2 o 3, porque nosotros, nuestro esfuerzo en términos de arreglar del problema es minúsculo. Entonces, todo ese esfuerzo de reorganización social, con esto no digo que no intentáramos, porque de cualquier manera estaríamos mucho mejor en un país con, digamos, con una armoniosa organización social dentro del país. Nos podríamos enfrentar a pequeña escala con la tesis que presenta Earth for All a gran escala, ¿no? Tendríamos que hacer muchas cosas aquí que requerirían el acuerdo de todos, ¿no? Entonces, entrando un poco más a Earth for All, esto en realidad nos cuenta el problema en cierto sentido que ya nos habían contado en el pasado, pero ahora nos lo cuentan introduciendo conceptos que no se habían introducido en el pasado, ¿no? Como de, ¿cómo le llaman? Bueno, y me voy a meter un poco más, pero tiene esto de tensiones sociales, ¿no? Mete un concepto ahí como de la tensión social. Mete un concepto relacionado con las cuestiones de el bienestar, ¿no? Los conceptualiza, reduce tensión social y perseguimos el well-being, ¿no? El well-being, el bienestar social. Y estas son 2 cosas muy novedosas en el contexto incluso que yo no me había dado cuenta, y reconozco que esta vez ya me di cuenta, y es que lo introducen en un modelo de simulación. Que esa es otra cosa que tiene muy importante Earth for All. O sea, Earth for All es lo que llaman, es una descripción, es ¿cómo diría yo? Es la descripción de un planeta descrito a nivel local o a nivel no tan local, a nivel general. Es una descripción de cómo se vería el planeta, la sociedad, ¿no? Pero es una descripción basada
en resultados que les da este modelo que es el Earth-4, que es la nueva versión del Earth-3 que usaron para los límites de crecimiento, ¿no? Earth-3, hay que darse cuenta que en los 70, quiere decir que ahí no tenían al cambio climático como problema. Ahí tenían el problema de los recursos naturales, del consumo de los recursos naturales. Pero al menos el modelo, la forma de modelar, ya la estaban explorando desde ahora, desde entonces, digamos. Esto, en cierto término, bueno, otra vez, desde la perspectiva, quizá no le hicimos caso a los límites del crecimiento en ese modelo, en ese tiempo, de la gente que hacíamos, yo todavía no, pero de la gente que hacía cuestiones de clima y de sus impactos. Porque todo lo que hemos hecho en clima es muy directo, ¿no? Suba la temperatura, cómo se ve la precipitación y cómo le pega al modelo X de producción de pinos o de maíz o de tal. Sube la temperatura, cómo cambia esto, cómo cambian los factores que afectan la producción de banana en tal sitio. Sube la temperatura, sube tal, esto, y cómo afecta esto la vestimenta. ¿Se dan cuenta? Es como un proceso muy lineal, ¿no? Pac, 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 seguimos unos puntos tras otros, ¿no? Earth for All y los límites del crecimiento plantean redes, ¿no? Esta cosa de la complejidad, empiezan a plantear esta cosa de que todo está conectado con todo. ¿Y cómo hacemos para que estas cosas de todo conectado con todo actúe como un simulador? ¿De acuerdo? Esto de alguna forma es como le pone, ¿cómo diría yo? Esto no, o sea, no son inventos de una mente calenturienta, que pudiera estar perfectamente a tono con lo que está pasando. O sea, que sea alguien capaz de que integra de por aquí en su cerebro y te echa un modelo y te dice, esto es lo que va a ocurrir. Eso es más difícil es más difícil de entender porque son los procesos internos de una persona pues que logra integrar muchas cosas de muchos campos, los mete juntos, los integra en su cerebro como una máquina de pensar, que a fin de cuentas todo lo demás lo que tratamos de hacer es simular eso, simular cómo funciona el cerebro, simular cómo funcionan estas cosas, que es lo que hacemos. Ahora, lo hemos podido ya abstraer y entonces ese modelo de esta persona ya lo podemos ver, Luis, Toño y quien esté presente lo podemos ver nosotros en papel. O sea, no me lo tiene que contar un genio, no me lo tiene que contar un chamán que a lo mejor tiene muy buena puntería. Pero esas cosas que te están diciendo todos estos expertos, lo puedo meter yo en mi modelo. Es un modelo que se contempla como una red en donde todo está conectado. Bueno, todo está conectado con todo lo que tiene que estar conectado. Y entonces, ¿qué es lo que pasa con eso? Si yo le meneo aquí, ¿cómo eso se va a reflejar en toda la red? ¿Cómo eso que hice en este lugar se refleja en toda la red? Y lo veo de una manera más objetiva. O sea, quizá este es un mejor mecanismo para hacerle entender a gentes medianamente inteligentes cómo estas cosas funcionan, para que no sea que, créame usted, como tal, pues si esto lo construí yo con el conocimiento de un montón de expertos, ¿no? Cada tema que yo meto en mi modelo, que ustedes lo han visto ahí en el último capítulo o en el apéndice de Earth for All, está el modelo descrito, ¿no? Y son unas telarañas. Bueno, el punto es que podemos manipular esas telarañas. Y entonces él puede ver que puede meter estos dos conceptos que también son bastante abstractos, digamos, como esto de ¿qué diría yo? La tensión social y el otro que es el bienestar. Bueno, los mido como me dé la gana, ¿no? Pero los puedo meter en esa cadena donde está la producción de esto, la producción del otro, la política, donde está metida la economía,
cómo funciona la economía. Entonces, todo esto lo ven ellos y pueden hacer digamos, este manipuleo de la red para podernos dar los 15 o los 16 recomendaciones que nos dan por ahí en el libro. ¿Se dan cuenta? Ellos saben que esas recomendaciones tienen impactos en toda la red. ¿De acuerdo? La red es tan exhaustiva como se la pudieron inventar entre un montón de expertos, pero eso no quiere decir que fuera la única, pero sí recoge aparentemente lo fundamental, ¿no? Y de ahí pueden reconstruirle la vida a esas dos habitantes, una chica africana y otra de otro sitio, de cómo puedan ellas ir a lo largo del camino, que es muy ilustrativo, ¿no? Pero es para decirles, es que esto no es otra vez la invención de alguien, que ojalá les tuviéramos más respeto a esta gente que son integradores naturales en sus cerebros, ¿no? Y podernos creer algo más de lo que nos dicen. Bueno, Earth for All hace eso, ¿no? Earth for All hace este tipo de experimentación. Earth for All utiliza este tipo de experimentación para poder tratar, ¿no? De alguna forma demostrar que estas acciones tendrían impacto sobre todo el sistema. Entonces, yo creo que estas son, como les digo, son las cosas que yo encuentro novedosas, que encuentro como diría yo, que a alguien que tiene ganas de entender estas cosas, le podemos convencer un poco mejor, que no simplemente créeme y hazlo así, ¿no? Sino, ahí hay otra, apréndete el modelo, ellos es más, te lo ponen a disposición para que le puedas tú sacar jugo. O sea, ellos te ponen el modelo para que tú le puedas sacar y jugar también con sus parámetros, ¿no? Entonces, yo no sé si me sigo mucho más o abrimos aquí la conversación y podemos entrar en detalle ¿qué les parece? Como les digo, esto pues es poner al día, ¿no? Es poner al día. Nos da guías, ¿no? Nos dice qué hacer y sí, un poco para resumir, los ejes que ponen ellos o los pivotes alrededor de los cuales circulamos son de alguna forma medio tradicionales, porque cualquier modelo que no tenga crecimiento de población, de la economía, el PIB y todo esto, pues no se lee eso. Pero además ponen todos estos otros componentes, estos 5 o 6 componentes, ¿no? Que tienen que ver con eliminar la pobreza, ¿no? Que tienen que ver con reducir la desigualdad. Como conceptos, ¿a dónde lo metes en un modelo? O sea, tienes que inventarte la manera de poderlo medir, estimar y meterlo en el modelo, cosa que hacen ellos, ¿no? Lo de género, ¿no? Incorporar todas estas cosas con sus diferentes impactos, y luego dos cosas que están muy conectadas con la física del planeta, agua y energía, ¿no? Entonces, te ponen a girar todo este razonamiento, lo ponen a girar alrededor de otras cosas que antes no eran. O sea, a ver, ¿cuántos modelos hemos visto que giren alrededor de reducir la pobreza? Claro, están los SDGs, ¿no? En los Sustainable Development Goals, SDGs, ¿no? En los metas de desarrollo sustentable. Están ahí, la pobreza por aquí, el otro por acá, la desigualdad por aquí, cambio climático es el número 13, como uno más. Yo no digo que es uno más, yo digo que es uno que afecta a todos los demás, pero bueno, ese es un asunto que estamos trabajando con mis estudiantes, tratando de construir un modelo de estos para los 17 goles para el desarrollo sustentable. Pero un poco, como les digo, es ponerse a pensar y a girar alrededor de otras cosas que no te puede motivar la avaricia. O sea, ese es un sentimiento que no entra aquí, no puede entrar, ¿no? Erradicar la pobreza porque significa sacrificar
no sacrificar, pero significa repartir mejor, ¿no? Lo mismo que disminuir la desigualdad. Ahí ellos te dicen que el 10% de la población no pueda ganar más que el 40% de la riqueza. Bueno, qué bueno sería, ¿no? Pero tenemos que ser capaces, a ver cómo seguimos convenciendo con este tipo de argumentos que la forma más eficaz, la forma más eficiente de atacar el problema del futuro del planeta tiene que pasar por estas cosas, ¿no? Yo no, confieso aquí que yo no he visto muchos estudios, porque a mí me encantaba decirle estos a mis economistas, ¿no? A conocidos, amigos, oye, a ver, ¿se podría demostrar que estas cosas son más eficientes que esto? Porque ya les planteé un poco, o lo desarrollamos, arreglamos el problema tecnológicamente y nos olvidamos del Global South, o necesitamos al Global South para que la solución sea más eficaz y más eficiente. Earth for All dice que sí. O sea, el libro de Earth for All dice que sí, porque tenemos que eliminar esto, tenemos que crear ese fondo especial. Las empresas grandes que hacen mucho dinero tienen que sacrificar parte de esto, los otros tienen que hacer esto, los bancos, los organismos internacionales de dinero tienen que poner más dinero en el tercer mundo, en el cuarto mundo, en el Global South. ¿Y eso cuándo lo van a hacer? Aparentemente todo esto es para tratar de dar argumentos de que el sistema más eficiente para recortar esto es involucrar pues a todo el mundo, o sea, sacar de la pobreza a la pobreza, desigualdad es esto, que las diferencias sean menores, que haya una mayor facilidad para compartir los beneficios de la tecnología limpia, de las tecnologías renovables, todo este tipo de cosas está metido en ese razonamiento. Pero el punto es que si realmente entienden que eso es más eficaz, lo vamos a hacer. Si no, nos vamos a seguir por lo mismo, porque la avaricia, el greed, es un gran motivador, ¿no? Y si yo veo, esto es la clásica, paradoja del prisionero, ¿no? De que si cooperan o no cooperan, ¿quién saca más ventaja? No tienes a dos prisioneros y si los dos están de acuerdo, no es la solución más ventajosa para ninguno de ellos, pero es la más ventajosa para ellos dos, ¿no? O sea, yo puedo denunciar a mi compañero y puedo decir mentiras y yo voy a sacar ventaja, pero la ventaja del sistema es menor que la ventaja si los dos acordáramos salir de la bronca, ¿no? Y esto, pues, para los especialistas en teorías de juegos, bueno, y ahora para mucha gente que estamos metidos en esto de modelos integrados, pues puede ser un reto. Pero en realidad, otra vez, y aquí con esto voy a terminar, tenemos que empezar, y ya se ha empezado a actuar, pero se ha empezado a actuar desde el norte, para empezar, ¿no? Con dádivas al sur. No basta, ¿no? Ellos han empezado a irse por las renovables. Ok, pues inventaron los generadores y los venden, ¿no? Inventaron las pilas de litio, las baterías y las venden. Y los pobrecitos de los bolivianos o de los chilenos o de tal, a producir litio y a no ver los beneficios del invento, ¿no? Entonces, esto es lo que tiene realmente que cambiar. Pero para que eso cambie, estas gentes, ese 1% que posee el 40% de la riqueza mundial, tendría que convencerse de que esa no es la mejor manera y que a ellos también se los va a llevar entre las patas todo esto, todas estas, o sea, la parte negativa la dije antes, la parte positiva está en Earth for All, pero si no se hace o se empieza a ensayar eso, pues estamos por mal camino, ¿no? Y creo que ya me fui, vine, tal. Y lo otro que digo, lecturas importantes también que han sacado de la jugada esto, es la encíclica papal
de Laudato Si, la de Juan 23, que la sacó hace ya, pues no sé qué será, 10 años, ¿verdad? Laudato Si, porque es otra vez ver los problemas del mundo. En ese caso se ve como nuestro rompimiento con la naturaleza, ¿no? Laudato Si se basa mucho en que el humano se desprende de la naturaleza y se siente dominadora de la naturaleza. Bueno, a fin de cuentas, Earth for All, de alguna forma, ¿no? De alguna forma, también puede cubrir estos tramos, aunque no es tan explícito, aunque, bueno, está en el cuidado de la biodiversidad, en el cuidado del medio natural, en todos estos temas, ¿no? A ver por dónde le entramos. Pues muchas gracias, Carlos. No sé si hay alguien de los integrantes del público que quiera intervenir, que tenga alguna pregunta, comentario. Muchas gracias por su intervención, Carlos. Perdón, yo quisiera nada más mencionar un par de cosas, Carlos. ¿Sí? El esquema que tú mencionaste como una maraña ahí de líneas y demás cosas por el estilo, en donde tienes que tener todos los sentidos puestos a la hora que ves esa imagen, es nada más la parte central del núcleo del modelo, porque en realidad es un modelo de sistemas. Esta es nada más la parte central, pero hay muchísimas otras componentes que no caben en una hoja de papel, por más grande que uno quiera hacer el papel, ¿no? Es bastante más complejo que nada más esa figura, e incluye justo lo que tú mismo decías, un montón de otras cosas que es necesario tomar en cuenta y que afortunadamente lograron incorporar ellos de una manera que parece ser que está funcionando muy bien, porque está todo lo que están asegurando. Primero lo hacen con el respaldo de 50 años de que todo lo que predijeron en el primer estudio se ha cumplido, y luego lo están descubriendo ya en un montón de artículos que se están publicando ahora, justo que corroboran lo que ellos han dicho ya desde septiembre del año pasado, ¿no? O sea, ya se va a cumplir un año de que se publicó el segundo libro. Y la otra cosa que mencionaste, que yo creo que es muy cierta, es que sí, el norte global es el único que se ha estado empezando a mover un poco. Y un ejemplo que yo leí hoy en la mañana en una publicación muy interesante, en Inglaterra hay ya 2 condados o 2 regiones en donde se va a aplicar con 1,600 libras mensuales. Otra de las propuestas de Earth for All, que es la de una renta universal para todos, independientemente de religión, etcétera, etcétera, y que satisfaga las necesidades primordiales de todas esas gentes, ¿no? Esa es una propuesta que yo creo que debería de ser tomada muy en serio por la ONU e impulsada de otra forma, no nada más como una propuesta del grupo del Club de Roma, sino tomarla mucho más a fondo, y está respaldada por el trabajo de gentes que tienen mucho reconocimiento a nivel mundial. Por ejemplo, me acuerdo del economista que se llama Thomas Piketty, que es una de las gentes que yo no sabía, yo nunca me lo hubiera imaginado trabajando en este modelo, ¿no? Y finalmente la última notita es que Earth 3 es uno de las primeras aplicaciones muy sensatas de un montón de servidores de lo último grado de la computación que existía en aquel entonces, y que lo han estado renovando y renovando y renovando, y por eso ahora pueden hacer este tipo de cosas, ¿no? Se necesita un montón de familiaridad con lo que hacen las computadoras, con la forma como están conectados todos estos distintos esquemas, y pensarle muchísimo sobre cómo preguntarle a ese modelo de modelos o ese modelo de sistemas cosas inteligentes, ¿no? Cosas que de veras deriven en estas 5 o 6 grandes campos que ellos proponen para que se ataque por ahí el problema, ¿no? Así es, así es. Bueno, mi ilustración de decir la complejidad de ese esquema, pues es
que ya ese esquema ya indica mucha complejidad. Los demás, pues añaden esa complejidad, pero aquí un poco el punto es, la podemos manejar. Sí, sí. Esa complejidad se puede manejar, se puede manipular. O sea, no es la realidad tal que no podemos manipular. Bueno, de hecho la hemos manipulado históricamente, pero para mal. Ahora lo que tenemos es algo que nos diga, a ver, ¿por dónde nos iríamos para que no hagamos las mismas cosas? Por eso lo que les pasa con el Earth 3 es que le van pegando a todo lo que dijeron, ¿no? Sí, sí. O sea, yo no soy Earth 3, pero yo les dije hace muchos años que nos iba a ir peor y nos ha ido peor. O sea, muchas cosas de las que dije que me decían, incluso en Semanal, cuando trabajé ahí hace muchos años, me decían, ay, Carlos, ¿y de verdad te lo crees? Y le digo, sí, esto es 30 años, hace 30 años, ¿no? Y ese es otro de los problemas, tenemos que caminar rápido. Mira, hablando de esto, no sé si ustedes habrán escuchado de Luis Fernández Carril. Es alguien que está muy metido en estas cosas, cambio climático, cuestiones sociales, lo habrán escuchado. He hecho una conferencia hace poco sobre el antropoceno y de si estábamos o no en el antropoceno. Pero bueno, uno de los argumentos que me llamó más la atención es que venimos del Holoceno. Y ese Holoceno son 10,000 años de estabilidad. Y entonces la tesis de él, y si me escucha esto me corregirá, es que 10,000 años de estabilidad nos acostumbró como humanidad a pensar en lo estable, en creer que todo es estable, que lo que se descompone luego se estabiliza, etcétera. Y lo que nos está ocurriendo en este momento es que ya no estamos en ese momento. Estamos en un momento en donde las cosas están cambiando y nos está costando mucho trabajo este acondicionamiento que viene de natural nada más por como a los bichos de 1000 generaciones, ¿no? Pues nos fuimos acostumbrando a esto, la estabilidad, tal, llueve, no llueve, corremos, no corremos, coleccionamos, no coleccionamos. Y ahora que están las cosas cambiando en 100, en 200 años, simplemente, y espero que no sea el caso, nuestro wiring, ¿no? No nos está permitiendo darnos cuenta que lo que nos está pasando. O sea, seguimos esperando que esto sea, que pase, ¿no? Y bueno, pues para psicólogos, ¿no? La verdad es que sí tenemos que correr rápido, que era de los primeros argumentos míos. De esto sabemos hace un chorro de tiempo y seguimos dándonos tumbos, ¿no? Dando tumbos, no podemos arrancar, no podemos admitir cosas, seguimos resistiendo. Hablamos de 1.5 y luego ya hablamos de 3, porque la vemos difícil, hablamos de 1.5 y no vamos en una trayectoria de emisiones de 1.5. Ese es el problema. O sea, ¿cómo le hacemos para agarrarlos por las orejas y decir es que reacciona, ¿no? Greta Thunberg reaccionó, pues la ve muy cerca porque ella es ella sí la está viendo, ¿no? Y espero que no reinventen el hilo cuando le toque a ella ser de nuestra edad. Híjole, ojalá llegue a nuestra edad. Sí. Bueno, si me permites, Carlos, viendo el esquema de Air for All, es que plantea dos escenarios, ¿no? El demasiado poco, demasiado tarde y el otro gigante. Y pues viéndolos, híjole, va a ser muy difícil que rompamos esta inercia que es la propia del escenario demasiado poco, demasiado tarde. Y eso, porque ciertamente, como tú dices, no se ve, salvo en el norte civilizado, claro, se notan avances, no los que uno quisiera, porque bueno, son los grandes emisores. Decir que México solamente produce 1.4 suena pequeño, pero recuerdo alguna vez haber visto la lista de países, y si no me equivoco, tú me corregirás, creo que éramos el 13º. O sea que no es tan...
No es tan poco. Es muy poco comparado con los que emiten más. Claro. Pero es mucho comparado con 85, no sé cuántos, 90 otros países. Exactamente, sí. O sea que sí, sí vale la pena, obviamente, que hagamos las medidas que se tienen que hacer y sobre todo pensando tú sabes, ahorita tenemos el fenómeno del Niño encima y esto, alguna vez hablando con Latouche, ¿te acuerdas de Serge Latouche, el de crecimiento? Sí. Nos citaba a Denis de Rougemont, que es un famoso, digamos, humanista francés, el que escribe sobre Tristán y Isolda. Escribe un libro famoso, se llama El amor y en Occidente. Pero lo importante es que decía Rougemont, citado por Latouche, que hay catástrofes que son pedagógicas. Si tenemos una catástrofe que nos haga despertar, es un poquito lo que decías ahorita, ya despierten, ¿qué les pasa? Y ahorita vamos a sufrir un fenómeno del Niño que va a despertar todas las alarmas, ya lo está haciendo. Los incendios en Canadá, en Grecia, en Turquía, la onda de calor europea que mencionabas, lo que está ocurriendo también con olas de calor en China, etcétera. O sea, por todas partes el fenómeno del Niño está desatando las alarmas y hablaban de un evento 5 Sigma, lo que está pasando ahorita en la Antártida, precisamente porque no se repuso suficientemente el hielo en el invierno, y entonces está comenzando desde un momento, desde un lugar muy bajo, o sea, el año con el hielo antártico, o sea, parece que es un tipping point, ojalá que no, pero la situación está grave y la pregunta es, por todos los contactos que tienes ahorita en México, en otros lugares, ¿tienes la impresión de que se pueda dar esta toma de conciencia o estamos en la lona? Bueno, un poco lo que nos pasa en México es que estamos en la lona, ¿no? Y sobre todo estamos en un periodo difícil porque tenemos o sea, hay una especie de administración completamente anticientífica, ¿no? Que no se va a creer nada. O sea, donde la visión es muy de corto plazo, es muy magra, es una visión muy pobrecita de lo que es el planeta y de las perspectivas humanas, o sea, y aquí está canijo en este momento, ¿no? Tendríamos que tener, o sea, al interior, bueno, en la academia, esas sí son las fuerzas que hay que mantenerlas vivas. En Estados Unidos, cuando estaba Bush y cuando estuvo Trump, hubo un organismo que se llama We Are Still In. Todavía estamos adentro, ¿no? Y las universidades, 100 y pico o más universidades en Estados Unidos, se organizaron y decir, tú quieres salir de la COP, salte de la COP, nosotros vamos a seguir presentes y vamos a seguir trabajando en esto y vamos a seguir siendo esto, porque no es posible que tú nos marques la pauta. Y se siguieron así. Nosotros necesitamos a lo mejor con estas cosas que de repente tenemos sueños, todavía nos quedan sueños de tratar de colaborar, organizar algo que pudiera involucrar a más gente. Eso quise hacerlo un poco con el PINC. Se logró hasta cierto punto, pero se puede ensayar por otros caminos, ¿no? Tratar de extender nuestra digamos, red de contactos y red de animación. No es volverse activo, no es, sí, es volverse un poco activistas del tema, ¿no? Pero en nuestro propio ámbito y no dejar que esto decaiga, no dejar que el tema se muera. Dense cuenta, Earth for All trata de decirnos qué hacer, ¿no? Primero trata de convencernos de que tendría que ser esto lo que tendríamos que hacer porque es, como les digo, la idea de la eficacia, eficiencia y que se pueda hacer, ¿no? Luego nos dice qué hacer. La cuestión es ahora cómo se convence al resto de los potenciales o no lectores de Earth for All. O sea, ¿cómo convencer al resto? O sea, esto ya está, es como una base. Mira, aquí pasa esto, aquí pasa lo otro, ¿no? Y convencer, tratar de convencer pues de estas cosas, ¿no? Que tenemos que actuar. Y sí, que la forma más eficaz de hacer estas cosas es con el concurso y con
con todo el mundo. Lo que dicen es que, ¿qué va a hacer el hemisferio norte si se vuelve muy rico y nosotros empezamos a pasar hambre? Pues vamos a ir a invadirlos. ¿Qué van a hacer ellos? Poner redes, muros de contención como hacen en Europa, como hace nuestro vecino hasta hace un rato. Eso se les va a poner peor. ¿Qué se creen ellos? ¿O nos van a ametrallar, electrocutar a todos en la frontera? O sea, eso puede ocurrir. Esto era un escenario del Pentágono de los 80, de mitad de los 80, ¿te das cuenta? Encargado por el gobierno gringo. ¿Qué puede pasar si pasa esto entre México y Estados Unidos? Pues poner las barreras porque vamos a, ¿no? O sea, son cosas que pueden ocurrir, por eso no es eficaz. O sea, podemos arreglar el problema de cambio climático, pero no vamos a arreglar el otro, porque se está deteriorando, el planeta se deteriora como tal. Y para cuando ellos quieran arreglar, nosotros vamos a estar más deteriorados en comparación. Pero bueno, yo creo que Earth for All, el valor es eso que nos está diciendo, nos está dando unos pointers, ¿no? Nos está dando unas direcciones, ¿no? Que habría que ensayar, creo yo. Y estas cosas, desde el punto de vista de lo académico, también, Toño, es que se hacen esfuerzos muy aislados en México todavía. No hay. El PINC pretendió hasta cierto punto hacer estas cosas de manera integrada. Francisco Estrada, ahora el que está coordinando PINC, trata de hacerlo esto, ahora lo está haciendo con otros académicos, con otra cosa. Está bien, pero necesitamos conjuntar, necesitamos hacer estos esfuerzos para crear, por ejemplo, ¿dónde podemos escalar a nivel de México Earth for All? Por ejemplo. ¿Vale la pena? No vale la pena. ¿Y cuánta gente necesitaríamos trabajando en eso? ¿Y cómo se recompensa a la gente para que trabaje en eso? Porque como todos estamos agarrados por cierto lugar de la mancha, con todos los criterios de evaluación habidos y por haber en nuestras instancias académicas, o produces un paper o pierdes, digamos, privilegios, digamos así, ¿no? Esto requiere de tiempo, nalga, como diría otro contemporáneo mío. Necesita tiempo de pensar. Y esto, pues, como que no están las condiciones a veces dadas para que, por ejemplo, la academia se volcara en un proyecto de este tipo. A lo mejor podríamos tratar de empujar una cosa de este tipo, ¿no? Y ver si la academia se vuelca en esto, ¿no? Y claro, o sea, te habría que hacer, este es un esfuerzo lo que estamos tratando de hacer, qué bueno que lo mencionas, pero sí, esta sensación de soledad, de poca trabajo, de poca disposición. Así es. Algo que es muy notorio. No sé si es simplemente, como decía, estamos en una administración del país que no es, digamos, la mejor para apreciar este tipo de cosas, a pesar de la urgencia, ¿no? Así es. Pero ellos podrían hacer una iniciativa, ¿no? Y no presentarlas como están haciendo, es que es como si sabieran. Que eso es lo malo, ¿no? Te invito a hacer esto. Bueno, ¿y por qué tengo que hacer eso? Porque a mí se me ocurrió, bueno, pues ¿por qué no pensamos eso? La parte de lo que se me ocurre, la construcción de ese proyecto, ¿no? Y luego, en lugar de dárselo a cada quien como si fueran expertos en todo, pues realmente construir un equipo de gente que va a estar interesada en esto. Dense cuenta que Earth for All tampoco bueno, se nutre de muchos lados, ¿no? Pero son gente que tienen involucrada ahí desde hace añales. Sí. ¿No? No, sí, comenzaba con Jorgen Randers. Estáis desde la primera versión de... Por eso te digo, o sea, son gente que ha vivido con eso, o sea, ese modelo tiene 50 años de desarrollo. ¿Dónde saltamos nosotros? Por eso, cuando me dijo Toño de que esto es
es complejo, pero es un pequeñito de todo el otro complejo, pues imagínate, si me toma 2 años a mí hacer eso y hay 50 núcleos o 50 núcleos más, pues me tomaría 100 años, ¿no? O sea, Toño, ¿quieres decir algo? Sí. Hay otro que no estuvo en el estudio original, pero que es Rockström, Rockström. que él justo está encargado de la parte de los puntos de inflexión, que es otra cosa que, si te das cuenta, en la parte nuclear no aparecen, pero sí están considerados en uno de los otros módulos que no forman parte del núcleo del modelo. Y eso es una cosa que está haciendo que cambien un montón de cosas. Digo, las publicaciones, lo más impactante es el hecho de que puede que ya hayamos cruzado el punto de inflexión de la corriente termolina, que se ha venido frenando y frenando y frenando, y de la cual dependen muchísimas cosas. Bueno, tú sabes más que yo de eso. Y que nadie ha hecho algo por estudiar más a fondo cómo impedir que esa corriente se detenga. Es que, ¿sabes qué te voy a decir? Aquí hay un rollo, esto con perdón. Lo que sería arreglar las cosas es eliminar las emisiones de gases de efecto invernadero a la atmósfera. Todo lo demás, estoy de acuerdo, es entender en detalle cómo este fenómeno te va a matar. Porque lo fundamental no le quieren entrar. O sea, ¿por qué tengo que estudiar este problema que no tendría que existir si lo otro estuviera arreglado? Es otra vez el asunto, ¿no? Esto ha dado una cantidad de trabajo a tantos científicos porque hemos estado preocupados en cómo nos va a matar cada cosa. Por eso te digo, es lo lineal. Sube la temperatura, cambia la precipitación, dejamos de comer y nos morimos, ¿no? Y chorros de estudios. ¿Qué podemos hacer? Échale más fertilizante, échale más agua, échale más tal, échale más energía. ¿Y de dónde proviene eso? Pues esto proviene de la economía, de la sociedad, de tal, que no está en esos modelos. Está ahora en los modelos integrados, que se llama YAMS, ¿no? Integrated Assessment Models, que utilizan versiones simplificadas de clima, versiones simplificadas de la parte química, todo simplificado para que puedas meter chorro mil cosas ahí. Entre esos, esa es la idea del Earth for All. ¿Te das cuenta? Son modelos simplificados porque no lo puedes meter, o sea, la realidad, no puedes reproducir la realidad en matemáticas. Y que tengo que decirlo, y fue una especie entre chascarrillo y no, ChatGPT, ¿qué dice de Earth for All? Por ejemplo. ChatGPT, has visto, ¿no? Este modelo conversacional de inteligencia artificial, que le puedes preguntar lo que te dé la gana. Habría que preguntarle sobre esto, a ver cómo le hacemos para esto. Híjole, yo no confío mucho en la manera como se están manejando esas tecnologías que tienen grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, hay un grupo de más de 200 investigadores en África que están proponiendo que eso se haga a un lado y deje que surjan ideas mucho más interesantes, y lo hacen con base a que se hace bolas este sistema cuando intenta traducir lenguas en cualquiera de los idiomas que hablan en África. Se revuelve unos con otros, no entiende que son distintos y demás. Pues ya, o sea, ¿dónde inventaron ChatGPT? Sí, no, pues sí, en el norte económico, poderosamente económico. O sea, mientras más nos parezcamos a ellos, más a salvo estamos. O sea, yo sí puedo tener una conversación con ChatGPT. Claro, de repente me cita en citas que no existen. Pero bueno, por eso necesita una persona inteligente leyendo lo que te dice el sistema inteligente de ChatGPT, ¿no? Pero bueno, es harina de otro costal, ¿sí? Que también de alguna forma está metido ahí.
¿no? O va a estar metido. Ujú. Pues, Ojalá y no, pero bueno. Va a estar metido. Mira, todo esto es el surgimiento de lo que se llama, y tú lo sabes, Big Data, Big Data. Sí, Todo se construye a partir de muchos datos. Y para usar y para poder manejar muchos datos, se han estado desarrollando algoritmos para manejar miles de millones de datos. ¿Te das cuenta? Y esto es lo que da surgimiento a estas cosas. A lo mejor un modelo, eventualmente este modelo va a acabar en inteligencia artificial, que ya es parte de ello, ¿eh? No nos olvidemos que esto es una red o es un sistema, es la simulación de un sistema complejo. Ahora, estábamos hablando de los tipping points, ¿no? Para que veas, estamos hablando de los tipping points en 2023, cuando aquí había, ¿tú te acuerdas de Cocho Gil? Cocho, ajá, no claro, Germinal, sí. el otro. Flavio Cocho. Flavio Cocho y yo tuvimos unas conversaciones hace chorro mil años sobre las singularidades en los sistemas complejos. Porque el clima con sus humanos o sin sus humanos es complejo. Entonces, estos sistemas tienen singularidades donde el sistema pues se va a quién sabe dónde. Ya estábamos preocupados, ahora les llaman tipping points, pero el problema no es un tipping point, no es que te meta en otro sistema estable, donde si aguantamos la marejada nos vamos a quitar las camisas y todos vamos a ir en pelota, si hace mucho calor, ¿no? El punto es que sea tan caliente que no aguantemos ni así, ¿no? Pero bueno, está muy interesante la plática, ¿qué les voy a decir? No, pues yo creo que sí. Yo propondría que intentemos lo que tú propusiste ahorita, echar a andar una propuesta entre mexicanos para algún lugar en México o a un par de lugares en donde se pueda probar e ir modificando ese modelo e ir incluyendo las cosas que proponen en un principio Earth for All, pero que se pueden ir adecuando a lo que es México, ¿no? Pues sí, o cómo adecuar este modelo para que sea representativo de México, ¿no? O cómo meternos en ese modelo también para que, miren, una de las sensaciones que me dio también Earth for All es que con todo lo revolucionario que es, no deja de provenir del hemisferio norte, no deja de ser víctima de Adam Smith y de todo lo que se dio después, ¿no? O como diría, se ve que la cultura está metida en el modelo, pero no es la cultura global, es la cultura occidental. Como diría mi hija, es la cultura blanca occidental. Y por más abiertos que quieran, se les escapan cosas. Como dices tú, no pueden traducir bien los idiomas africanos, y es que de la sintaxis del alemán, el español, el francés, el sánscrito, a lo mejor lo hacen bien, pero en esas, quién sabe cómo, no le están atinando, ¿no? Y van a tener que incorporar a filólogos y lo que sea, o lo que incorporan de ahí, ¿no? O que te mezcla, o que de repente ChatGPT resultaba racista, ¿no? O que de estos sistemas de inteligencia artificial, por más que le hicieran, bueno, había un sistema, lo habrán leído ustedes también, porque a mí me llamó mucho la atención, un sistema que servía para definir a quién ibas o no a contratar. Y resulta que favorecía siempre a los hombres frente a las mujeres, el sistema de inteligencia artificial. Y dijeron, no, pues tenemos que ajustarlo porque no es posible. O sea, sigue siendo evidencia observacional, que siguen siendo más hombres. Bueno, pues vamos a quitarle esto, las cosas que pueden ser, esto que trae esta cosa de la diferencia de género inscrita en ello, lo modifican, lo vuelven a echar y vuelve a resultar tendencioso. ¿Qué es lo que pasó? Que no pudieron detectar en todos lados donde está metido la cosa esta de el bias de género. O sea, pudieron arreglarlo muchas, pero no pudieron arreglarlo al final.
Entonces dijeron, vamos a dejar de usar esto porque no está funcionando. Y estoy seguro que ChatGPT tiene ese tipo de defectos. O sea, es la cultura que está metida ahí de cualquier manera. O sea, esta es una cosa que a mí me está diciendo, y es que la ciencia no es pura, la ciencia no es absoluta, la ciencia tiene la marca de dónde se hace. ¿No? Sí, no, y uno de los puntos que es muy claro en el chat GPT es el hecho de que está metidísima la ideología de que, por ejemplo, por eso le pusieron inteligencia artificial, porque siguen creyendo que la única especie que es capaz de mostrar inteligencia y de decidir inteligentemente es la especie humana, cuando hay miles de ejemplos ya en todo el mundo de otras especies, inclusive plantas, ya no nomás animales, que están mostrando que son mucho más inteligentes que el humano. Entonces, ese sesgo es terrible y los de los sistemas estos se niegan a incluirlo porque no es parte de su cultura. Bueno, pues fíjate, ahí no sé si difiero o no, pero a mí, como lo he dicho en muchas cosas, y el otro día me volvió a ocurrir, ¿no? Si no estoy yo aquí para darme cuenta de que hay un planeta y hormiguitas, me vale gorro. O sea, en eso soy súper antropocéntrico. Que la vida sobreviva sin mí me tiene sin cuidado. ¿Me entiendes? Que otros animales se den cuenta, qué bueno por ellos, pero desde mi perspectiva así un poco ranchera y antropocéntrica, me da igual. ¿Me entiendes? Eso de que, y si se cae un árbol en medio del bosque y no hay que, me da igual. O sea, lo nuestro y lo extraordinario es que estemos aquí debatiendo el planeta. Que lo hagan los delfines, pues que les viene bien, y si los delfines nos sobreviven, me vale gorro, porque no, de ningún lado les voy a decir felicidades, estaban ustedes mejor adaptados que nosotros, ¿me entiendes? O sea, en eso me volví muy antrocéntrico, digamos, ¿no? Pero bueno, yo no sé si alguien más quiere intervenir, porque estamos aquí, veo a Estela, yo no sé si tienen ustedes más ahí en el tintero, alguien que quiera decir algo, que está de acuerdo o no está de acuerdo con lo que ha escuchado aquí. No sé si hay alguien más del público que quiera decir algo. Yo quiero decir algo, pero no sé si hay alguien más. Les voy a brindar, como no estoy en la tele y estoy en casa, salud. Ha habido algunos mensajes en el chat respecto a cómo hay que ser muy específico con el chat GPT, por ahí. Bueno, eso importa. Yo sabía, mira, meto el tema e inmediatamente va a haber un chorro de gente que salta, porque en realidad, pues es una cosa muy sorprendente. Yo les voy a decir que me lo enseñó un día mi yerno. Dije, no, pues lo tengo que ensayar yo. O sea, pues antes tenía miedo yo. Ahora, lo que sí es importante es que esté uno como supervisor, ¿no? Y también la pregunta es muy importante. Que eso ha sido, aquí fíjense, cuando dice, es que me robó la idea y el cabra no me dio crédito. Es válido. En la queja es importante. El chat es como tu colaborador fantasma o es tu colaborador tranza. Si no te da crédito, mal, porque la pregunta la hiciste tú, no se la hizo él a él mismo. ¿Me entiendes? Entonces, aquí digo, si yo le hago una pregunta súper inteligente y el chat me ayuda a armarla, la idea fue mía, no fue de él. Y eso me salva a mí, ¿no? Ok. Bueno, pero bueno. Sí, no. Yo iba simplemente a señalar un punto que es lo que estoy trabajando precisamente ahorita. Y es que si nos damos cuenta de que el ser humano no es solamente un ente biopsicosocial, sino un ente biopsicosociomundano, es decir, que el mundo forma parte de nosotros, si cambiamos ese elemento ontológico, nos damos cuenta que fenómenos como el que mencionabas, el antropocentrismo,
queda como una forma de locura, como un tipo de patología, en la medida en que trata a otras especies de la Tierra, que en principio son nuestros acompañantes, que forman parte de mi casa y que tengo una relación simbiótica con ellos, con la gran mayoría, ¿ah? Pues el antropocentrismo implicaría un maltrato suicida en último caso. La Bueno, evasión que tú mencionabas. déjame que me defienda. A ver, dale. Yo soy antropocéntrico en el sentido de cuidar mi casa, Ok. ¿no? O sea, yo sé que para que yo prevalezca, tengo que tener mi casa bien cuidada, en orden, etcétera. Lo que quiere decir que a cada quien lo que necesita. Y un poco aquí sí, porque es el mismo el retorno a la encíclica del Papa Francisco, esta de Laudato Si. Y es que no me siento aparte de la naturaleza. No me Perfecto. debería sentir aparte de la naturaleza, pero quizá tengo una responsabilidad mayor que otros. Y es que yo sí me doy cuenta de mi casa, ¿no? Y si yo actúo bien, todo vamos a estar bien. Si yo actúo mal, me voy a llevar entre las patas a todos muchos, aunque eventualmente sobrevivan las cucarachas. Ujú. ¿Me Sí, entiendes? claro, claro, claro. Sí, no, es muy evidente que lo que está ocurriendo es que el ser humano está acabando con las condiciones de vida buena para los humanos. Eso es lo que Así está. es, así es, Y es tristísimo porque es vergonzoso, es suicida, así es, es patético. así Realmente. es, así es. Si pudiéramos así, con esa transparencia, transmitir esto, híjole, sería un gol. Es decir, no fastidies, estás matando tu casa, estás matando a tus nietos, que no los que vas a tener, estás acabando con tu futuro genético, que también me tienes sin cuidado, pero bueno, estás acabando, hay algunos que les importa mucho no dejar por ahí un gen, pero bueno, estás dejando todas estas cosas. Y eso es, si pudiéramos transmitir eso, sería muy importante, porque Sí, no lo vas a arreglar con 4 tuercas, 2 esto, y con un chorro de litio, sí, no. ¿no? Sí, no, no, no. Pero en fin, no sé si hay alguna otra intervención por ahí, alguno de los integrantes de la reunión. Esto se graba, Carlos, se sube a al canal del Dragón de Jade de YouTube y te lo vamos a enviar para si nos hace el favor de distribuirlo. Sí, claro que sí. O sea, ojalá que tenga esto. Bueno, mira, yo llegué, es la 7ª conferencia. Espero que no haya resultado repetitiva, porque es otra vez, No te preocupes. ¿no? No, sí me preocupa un poco, pero yo vi algunos antes y son como más tradicionales que yo en ese sentido, ¿no? La presentación escrita, la no sé qué. Yo decidí hoy hacerlo un poco y ojalá, bueno, por ahí estamos, ¿no? Recibiendo muchos comentarios que está muy bien. Y era un poco ponerlo así en la mesa y tener un poco la oportunidad de decir, pues lo que hemos estado tratando de decir, ¿no? Y para que todo el mundo además se sintiera un poco más, si hay más gente, decir, oye, pues déjame decir algo, ¿no? Me caen gordos, o el doctor Gay me cayó mal, y ya, que no se lo, que no se lo voy a tomar en cuenta mientras no se lo tengan acierto. Ya. No, Pues muy bien. perdón, Sí. otra Bueno, cosa que se me estaba pasando a mencionar, Carlos, es que hay también en la sección de Earth for All que está en Internet, hay una serie de publicaciones a fondo, que son los artículos de las gentes que han trabajado mucho más de cerca en el modelo y que han escrito artículos que son más bien como libros, porque son bastante largos y tienen una cantidad enorme de información, que van muy en detalle sobre cómo han encontrado muchas de las cosas y de dónde han surgido estas ideas que han propuesto, ¿no? Esas, Luis y yo nos pusimos a traducirlas, ya están todas traducidas al castellano,
y también otros artículos que están al final de la página de publicaciones de Earth for All, y están disponibles por si a alguien le interesan. Están en castellano, yo creo que bastante buen castellano porque sí fueron revisadas varias veces. Y de hecho le pedí a Estrada que si les interesaban ponerlos en algún lugar, en algún espacio, en el Pink, o alguna cosa así por el estilo, pero no me ha contestado. No sé si tú le puedas mandar un recordatorio de que estamos esperando a ver quién. Sí, yo creo que sería un lugar muy bueno para hacer que la gente vuelva a tener en cuenta que existe el Pink y que sigue funcionando. Bueno, el Pink existe y sigue funcionando con un estilo un poco diferente, pero esto sí se le puede pedir a Pancho que incluya dentro de las cosas del Pink, pues las traducciones de Earth for All, por ejemplo, ¿no? Sí, Y el mismo Earth for All. Exacto. Y de hecho, bueno, ya las han estado usando en otros lugares, en Argentina, en Colombia, en otros lugares. ¿Y sabes qué te voy a decir? Otra ¿Perdón? cosa que tendríamos que poder hacer es que el acceso a Earth for All no fuera a través de Amazon y que cueste los 7 o no sé cuántos dólares costó, sino realmente poderlo poner a disposición de un montón de gente. Yo no sé qué pensará el Club de Roma acerca de eso, porque pues a lo mejor dicen es muy poca lana, pero otra vez están pensando como norteños. Entonces decirle, oye, dame chance. Aquí teníamos un representante del Club de Roma, ¿no? Este señor, ¿cómo se llamaba? Urquidi. Sí, Bueno, ya. y Víctor después, Urquidi. Víctor. no, pero después de Urquidi hay otro, hay un representante mexicano del Club de Roma que conocí yo, era alguien del sector privado que podría tratar de ver si me acuerdo, Si te acuerdas, avísanos, por favor, Carlos. ¿no? Sí. Porque sí valdría la pena, mira, ¿me entiendes? Decirle, oye, Club de Roma, déjame poner tu libro a disposición aquí en el hemisferio sur, porque Sí, ahora, no todo el mundo le va a entrar a Amazon, darse de alta y pagar lo que sea. exacto, bueno, No es ponerme en plan de pinchurriento pobrecito, ¿te das cuenta? Pero es que tienen que admitir ciertas cosas que no son iguales que allá. Es que les sigue fallando esta percepción, ¿te das cuenta? Creen que todos lados tiene que ser Londres o Toronto o París o lo que sea, ¿no? Y no, Perú, Cusco, la Ciudad de México es muy diferente. sí, no, de hecho, bueno, ese fue el argumento que nosotros les manejamos y hay ya traducciones del libro a muchos otros idiomas, alemán, francés, etcétera, pero la gran mayoría, y creo que hay algún par de traducciones a algunos de los lenguajes asiáticos, pero son del norte, otra ¿Sabes qué? vez del norte Les global. voy a proponer algo. Yo no sé cuán difícil va a ser, pero es una especie de reacción al Earth for All y plantearlo hemisféricamente. Y tendremos que invitar a alguien que sea más estas cosas del no colonialismo, la colonialidad y todos estos rollos, y de la nueva escuela filosófica latinoamericana, hacer una especie de respuesta al Earth for All que lo han hecho con muy buena voluntad, porque pues yo veo ahí tienen sus 2 o 3 indios, ¿no? Pero más allá de 2 o 3 indios, yo no puedo distinguir si hay africanos o si hay, o sea, por lo menos en los del TEC, en los que salen como autores del libro, ¿no? Sí, Sí. entre los Entonces, autores de los artículos hay gente de muchos otros países, además de los que escribieron el libro, pero sí son todos del norte global. pero yo entiendo, eso lo entiendo, pero un poco para que se vea un poco la reacción, ¿no? O sea, esto nos lo tomamos en serio, pero la verdad es que tenemos que miren, yo no sé ustedes,
pero yo sí me salió estas sensaciones, ¿te das cuenta? Me salieron estas sensaciones un poco de, sigue siendo el norte de buena voluntad, ¿no? 2 token Indians y se acabó. Está bien, recogieron un chorro de literatura a lo mejor latinoamericana. ¿Cuántos? Yo de lo que leí, que confieso lo leí completo hace unos cuantos meses, lo cual me dio tiempo de masticarlo y de digerir estas cosas así. ¿Cuántos autores latinoamericanos han mencionado? O sea, y del grupo, de todo este grupo de gente de la filosofía esta del latinoamericanismo, Cusicanca y el mismo Enrique Dussel. ¿Se dan cuenta? Sí, sí. O sea, yo ahí le veo la tendencia, ¿no? No es que sea tendencioso porque le sale de natural, o sea, no lo hacen a propósito, ¿no? Pues sí. Pero bueno, para ti, Luis, es un reto, Sí. ¿no? Sí, estamos trabajando en eso, Carlos. Porque nosotros Estamos trabajando fuerte en eso. Pero somos está más bien. cuadrados, Ujú. sobre todo Toño. No, no es cierto. No es cierto. No es cierto. Bueno, pero sí hay que hacer más redes y redes desde el sur también, por supuesto. Hay que hacerlo. Sí, sí. Yo creo que sería un poco, ahí sí creo que sería una valiosa respuesta nuestra al Earth for All, fíjate. Ujú. No como no contestataria, ¿me entiendes? Porque no tiene que ser contestataria, pero es una visión desde aquí a esa propuesta, ¿no? Ya. Ok, muy bien. Y así Pues nos da chance de, incluso de reproducir lo que hicieron. Bueno, parece ser que no les quiero dejar ir, ¿no? Muy Carlos, platicador. muchísimas gracias. Muchas gracias por Oye, tu no, aportación. ahora, perdón, Sí. una cosa que sí hay que reconocerles es que la gran mayoría de ellos son de países que son de los principales emisores desde hace muchas décadas de gases de efecto invernadero. O sea, eso es, cuando menos ya están reconociendo, cosa que hace poco todavía no era tan generalizado, están reconociendo su responsabilidad del problema. Así es. No, y las propuestas proviniendo de ellos, pues siguen siendo muy valiosas, porque esto se me puede haber ocurrido a mí hace mucho rato, ¿te das cuenta? Transfieran los recursos, o sea, ayúdenos a desarrollar, vamos, el leapfrogging, esta idea de leapfrogging, que es saltarse etapas en el desarrollo. ¿Por qué tenemos que pasar por los motores de gasolina eficientes si podríamos saltar a los eléctricos o a los híbridos? ¿Te das cuenta? Leapfrogging. Y es que la pinche economía no les deja o no le han encontrado la manera. ¿O por qué no nos pueden regalar generadores de esos gigantes, los ponemos a algún sitio para echar a andar una incipiente industria limpia que luego vaya haciendo su dinero y vaya progresando así? No, porque nos lo quieren vender y quieren meterle mano ahí. ¿Por qué no le compran a Bolivia y lo hacen socio de la venta de litio? Ahora, perdón, es otra cosa que a mí se me pasó a mencionar. Ya las baterías que están logrando grandes avances, porque son mejores que las de iones de litio, son las de iones de sodio. Ya Volkswagen y China, que son los que están fabricando esas baterías, anunciaron ayer en la noche un acuerdo para que Volkswagen, que había dejado ya la producción de vehículos eléctricos, vuelva a recuperarla utilizando baterías de iones de sodio que son más baratas, mucho más duraderas y que el sodio existe en todos lados del mundo. Ese sí no es un elemento que tenga ninguna
restricción ni nada por el estilo, y que existe también en muchos países de América Latina que también tienen litio. Entonces, yo creo que ese es un gran descubrimiento otra vez que esperemos que los chinos... Pero te das cuenta que sigue siendo la misma filosofía, ¿no? Yo Sí. invento algo que es más esto, que es más eficiente, me como ese mercado, me como aquí, me como acá. ¿Por qué no nos regalan todas las que les sobren de las de litio? Sí, exacto. Y bueno, y que además que esas baterías las pueda comprar uno en la tienda de la esquina, ¿no? Así es. O sea, Y que no se dan tengas cuenta, el largo camino, bueno, como dices, Earth for All viene de ahí, reconocen unas cosas y plantean soluciones que desde su perspectiva, digamos, egoísta, sería pegarse un tiro en el pie, como dice el dicho en inglés, ¿no? Pero te estás shooting yourself in the foot. No, bueno, no, pero es que sería justo hacerlo. Ahora, ¿por qué no esa justeza la negocian, la discuten tal con nosotros? Está canijo porque pues ellos son miles de investigadores. También ves la masa de gente investigando, estudiando, allá es millones, ¿no? Aquí no. Otra vez, estamos con el déficit de eso, el déficit de lo otro. No podemos escribir, bueno, pues ustedes lo saben, ¿no? No podemos construir un equipo con 1000 personas. ¿Cómo le vas a traer? A ver, y necesitaríamos equipos de ese tamaño. Claro. ¿No? Si no, como digo yo siempre, tenemos que hacer ciencia de frontera, brillante, barata y tercermundista, pero tiene que ser de frontera. Y si no nos sirve esos caminos que ellos marcan, le tenemos que encontrar el por dónde para hacerlo bien y de frontera con nuestros recursos. Y si ellos necesitan 1000, nosotros encontrarle la manera de hacerlo con 100. Lo que no vamos a poder hacer con 100 es lo que ellos hacen con 1000 usando sus métodos. Es que eso es ahí donde truena el ejote. Pues sí. Sí, pues, Bueno, mis queridos colegas, nos hemos dado una panzada de hablar. Muchas Un gracias. hasta Ahí nos vemos. igualmente. Hasta luego. Chao. Chao, dragón. Chao.